Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Lo dice Débora Tosado, la iglesia más bella. Y yo lo repito, yo lo creo. El domingo pasado estuvimos hablando sobre cuando Dios esconde su rostro. Y hay unas personas que me pidieron el domingo por la tarde una segunda parte. Y es tan curioso porque no están. Sí. Y entonces ya yo preparé el bosquejo y ¿qué hago? Qué cosa más tremenda, ¿verdad? La gente es tremendita, bien chévere. Sí, pastor, necesitamos una segunda parte, más información de eso, esa palabra. Y yo, pues está bien. Y preparé la segunda parte. ¿Y dónde están ellos? Coqui. Está bien, que lo vean por YouTube. Y nosotros hablamos sobre el libro de Esther, porque en el libro de Esther no se menciona a Dios nunca. En los 10 capítulos de Esther no se menciona a Dios. Y hablamos de eso. No se menciona a Cristo el Redentor, no se menciona alabanza, nada, no se menciona nada. Pero Dios está en todas las páginas. Y hay momentos en nuestra vida donde miramos, tocamos, prestamos el oído y Dios sentimos que no está. Y demostramos el domingo que Dios sí está, siempre. ¿Ok? Hablamos de cuando nos convertimos, que Dios se muestra para que le conozcamos, pero de momento en un abrir y cerrar de ojos, cuando comenzamos a madurar, como que sentimos que nos dejó solo. Y es el momento de crecer. El momento de crecer es el momento donde, ya mismo te explico, lo que sucede cuando tú no sientes a Dios. Y luego hablamos de la fiesta de Purim. Los israelitas se ponían máscara porque lo que significa es eso. ¿Sabes? El Dios que escondió su rostro. El Dios que aparentemente nos dejó solos. Pero luego terminamos hablando de cómo Dios tiene memoria de nuestras obras. Y como Dios levantó al rey Asuero, le dio insomnio, se levantó a leer el libro y encontró en el libro que Mardoqueo le había salvado la vida. Porque así es Dios. Dios nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar. Jamás. Por eso, en una ocasión, uno de los reyes, Ezequías, Isaías llegó y le dijo: prepara tu casa porque tú te vas a morir, ciertamente no vivirás. Y Ezequías se viró para la pared y le reclamó a Dios en buena lid y le dijo: mira, acuérdate, yo te he sido fiel. Acuérdate, yo derribé los lugares altos, yo establecí la adoración en el pueblo nuevamente. Y Dios le dijo a Isaías que vaya saliendo por el patio, regresa y dile que yo le añado, fueron, ¿cuánto? 14, 15 días. 15 años. 15 años. Le añadió 15 años. Porque es que Dios no se olvida. ¿Ok? Y hoy yo quiero tomar toda esa información. Y yo sé que a Dante Gebel no le gusta esto, pero dile a alguien la promesa y el proceso. ¿Alguien ha visto los clips de Dante Gebel? Y esos pastores que dicen, dile a alguien, no le diga a nadie lo que tiene que hacer. Pues aquí Dante se lo decimos. Y eso es una muletilla, sí, es una muletilla. A mí me gusta esa muletilla. Mira a alguien y míralo así y dile. La promesa y el proceso, díselo. Díselo. Ya, yo sé que te hace sentir incómodo, ¿qué importa? Y esto lo disfrutamos. Tú ves a Dante Gebel, lo sé todo. Y hay cosas que yo estoy muy de acuerdo con él y hay otras que no. Hombre, no, ¿qué te pasa? Déjanos ser felices. Es que lo critican tanto que él se ha convertido en un criticón de otros también. Eso se pega. Así que, está bien, pues yo lo digo. La promesa y el proceso. Después que me
dijeron, pastor, prepare una segunda parte de este mensaje, yo me di a la tarea de escudriñar las escrituras y en esa búsqueda yo encontré un texto que me ayudó a entender mejor esta revelación. Y está en Ezequiel 48:35. Y la voy a leer en la Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: en derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Chama. Nueva Traducción Viviente. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Y es curioso porque yo no encontré en ningún otro texto de la Biblia este nombre. Si alguien lo encuentra, me lo dice. Pero mira, la Biblia tiene 783,137 palabras. Y una vez se menciona a Jehová Chama. Ok, yo sé que hay diferentes versiones, pero en la King James tiene 783,137 palabras. Y solamente una vez en 66 libros de la Biblia menciona Dios está allí. Ok, y esto está en el contexto de una visión que vio el profeta sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel. Y las cosas estaban mal. Se habían llevado el pueblo al exilio. La ciudad estaba destruida. El templo estaba destruido. En Jerusalén no quedaba nada. No había culto a Dios. Y él ve una revelación de la división de las tierras. Cuando José partió las tierras y se las dio a las 12 tribus de Israel. Y el último verso dice que el nombre de esa ciudad va a ser Jehová Chama, hablando de Jerusalén. Dios le está prometiendo a los israelitas que en Jerusalén Dios siempre estará. Dios no está en un templo, Dios está y punto. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. T.D. Jakes también lo es. Seguro. Afirma que hemos levantado una generación de personas que ven a Dios en promesas y no en el proceso. Así que vamos a la iglesia el domingo, escuchamos sobre las promesas de Dios, regresamos a nuestros hogares al proceso. Y cuando nos encontramos en el proceso, pensamos que Dios no está presente. Porque es que se supone que Dios está en la promesa. ¿Sabe? Venimos a la iglesia y de aquí se lanza una palabra que tu matrimonio se va a restaurar y tú llegas a tu casa y lo ves más borracho que nunca. Se lanza una palabra que tus hijos van a regresar al camino del Señor y tú llegas a tu casa y no están y llegan al otro día. Aquí se lanza una palabra de las promesas de Dios, que son tantas, pero cuando llegamos a nuestros hogares no nos encontramos la promesa, nos encontramos el proceso. Y cuando estamos metidos en el proceso, vemos al Dios de la promesa bien lejos de nosotros. Y mucho más que nuestro Dios anda por caminos tan misteriosos que no los entiende nadie. Yo sé que yo me voy a morir sin entender los caminos de Dios. Son inescrutables.
Tú piensas que Dios va a hacer una cosa de una cierta manera y te das cuenta que Él la hace de una manera totalmente opuesta. Tú piensas, es así. Y te das cuenta que así no era. Tú hablas con Dios y le dices, yo entiendo que debo hacer esto. Y Dios te dice, pues yo entiendo que debes hacer esto otro. Aun cuando leemos la palabra, escúchame, me ha pasado tantas veces. Yo pienso que es así. Te voy a dar un ejemplo. Por muchos años, yo pensé que Dios no escuchaba a los pecadores. La Biblia lo dice. Lo que yo no me di cuenta es quién lo dijo en esa conversación. Jesús estaba hablando del día de reposo con los fariseos, porque Él sanó un ciego en el día de reposo. Y se formó un revolú entre Jesús y los fariseos y el papá del ciego. Y el papá decía, yo no sé qué pasó, yo sé que él nació ciego. Yo no sé quién pecó, si fue él o fui yo. Yo lo que sé es que ahora ve. Y uno de los fariseos dice, porque sabemos que Dios no escucha al pecador. ¿Quién lo dijo? Dios nunca lo dijo. Y yo prediqué en ocasiones sobre eso. Yo hablé, yo creía eso porque yo lo leí en la Biblia. Pero es que la Biblia lo dice. Hasta que un día comencé a leerlo desde arriba. Y yo dije, pero es que Jesús nunca dijo eso. Solo dijo un religioso. Entonces, aún las cosas de la Biblia, si no tenemos mucho cuidado, ni siquiera las entendemos. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Su promesa es estar contigo en el proceso. A veces librados y a veces guardados. Daniel le fue fiel a Dios. No se contaminó con la comida del rey. No se postró ante la estatua. ¿Y qué le hicieron? ¿Lo tiraron al foso de los leones? ¿Pero quién estaba en el foso con él? Te van a tirar al foso de los leones. Un hombre como Daniel, que Dios le dio la revelación del Apocalipsis de las 70 semanas de Daniel. Un hombre que veía el futuro. Un hombre que oraba. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Ni me acuerdo. Varias veces al día. 2 veces al día. 3. Un hombre de oración. Un hombre íntegro. Entonces pregúntale a Job. Un hombre perfecto, apartado del mal en todos sus caminos. Un hombre íntegro. Que Satanás subió al cielo y Dios le dijo, mira a mi siervo Job. Lo perdió todo, murieron sus hijos, perdió todas sus propiedades y hasta su salud. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con los israelitas? Que los tiraron en el horno de fuego y subieron la temperatura 7 veces. Pero ¿quién estaba paseándose con ellos? Pues ni el pelo se le quemó. No olía ni a humo. Dios te da una promesa, pero tienes que saber que Él va a estar contigo en el proceso. Él va a estar ahí. Cuando pierdes un ser querido que te rompe el corazón, Él está ahí consolándote. En medio de tu problema, Dios está. Que no lo vemos. El proceso duele. Mira, la tristeza ciega. Cuando tú estás triste, tú no ves a Dios. Cuando la tristeza te embarga,
Tú no puedes sentirlo. Son emociones humanas muy fuertes. Hay una revelación de su gloria que solo viene en la frustración y la perturbación de tu vida. Por eso Dios les permitió pasar por ahí. Tú no conoces a Dios cuando las cosas te van bien. Tú conoces a Dios cuando te duele, cuando te abandonan, cuando te dejan solo, cuando te persiguen, cuando te atacan, cuando te acorralan, cuando te falta. Yo decidí en mi vida no buscar a Dios en las pruebas, porque yo me di cuenta que cuando yo estaba bien, soltaba la oración. Cuando estaba atribulado, oraba más. Y un día le pregunté, ¿por qué en tantas pruebas? Pero es como único tú estás cerca de mí es cuando estás atribulado. Pues entonces, yo permito la tribulación porque yo te quiero cerca. Y yo dije, hombre, no, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, pues, acércate a mí cuando las cosas estén bien. Piensa si tú no oras más cuando tienes necesidad. Entonces, si tú quieres un hijo cerca, ¿qué tú haces? Lo que sea para que se acerque. Pues si para tú estar cerca de Dios, Dios te tiene que dar prueba, pues ¿qué va a hacer Dios? ¿Te las va a dejar? Pues si es lo que te quiere cerca. Porque es que cuando tú estás cerca es que puedes ver la grandeza y la gloria de Dios. Y tú te acercas en tu frustración, en tu dolor, en tu necesidad. No hay muchos amenes. ¿Alguien quiere paciencia? No, nadie quiere paciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Pues tú le pides paciencia, pues Él te da ¿qué? Prueba, porque eso es lo que la produce. Jehová Chama significa estoy presente en tu situación. Yo me revelo en tu problema. Ahí es que yo estoy. Cuando todo va mal. Vas a ver una parte de mí que es la parte de papá cuando sufres. Cuando tienes necesidad de Él. Ahí Él está. Le podemos preguntar a Abraham. Dios lo llama cuando estaba en Ur de los Caldeos. Le ordena dejar a sus familiares y salir de ese lugar. Y le hace una promesa. Abraham obedece, sale rumbo a una tierra que él ni sabe dónde es. Una tierra que Dios le mostrará. Y él obedientemente sale. ¿Ok? Y Dios le dice, Dios se le aparece y le dice, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Y él tenía 75 años cuando se le apareció Dios y fabricó un altar. Lo curioso de esto es que para tú tener descendencia tienes que tener hijos. Y para tú tener hijos tienes que preñar a tu mujer. Y tu mujer los tiene que parir. Y qué dato curioso que Abraham se casó con Sarai, que después se convirtió en Sara porque Dios le cambió el nombre porque se rió, porque ni creía que estaba preñada porque era estéril. Entonces, Dios se le aparece para decirle, tu descendencia será como la arena del mar. Y el útero de Sara estaba seco. Y no fue
hasta que Abraham tenía 99 años, que Hebreos dice que su cuerpo estaba como ¿qué? Como muerto. ¿Usted me entiende? Dios esperó. Dios se le aparece a los 75 años y procrea un hijo a los 99. ¿Es en serio? No se anda 24 años andando rumbo a una tierra. Hasta que un día le reclama a Dios y le dice: oye, pero ven acá, vamos a hablar. Porque yo me voy a morir porque yo estoy viejo y me va a heredar mi mayordomo. Y entonces Dios le dice: no te va a heredar Eliezer, porque tu mujer, vieja como está, va a parir y va a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. Entonces, hay que admirar a este hombre porque le llaman el padre de la fe, porque le creyó a Dios sin ver. Y después que tiene el hijo, porque se metió en un lío en Egipto y se trajo a Agar, y Sara se desesperó, porque en el proceso te desesperas. Cuando te desesperas, quieres ayudar a Dios. Y cuando ayudas a Dios, ¿qué pasa? Lo dañas. ¿Eso fue lo que tú dijiste? ¿Quién dijo eso? Cierto, ¿verdad? Pues eso fue lo que dijeron. Te desesperas porque no ves a Dios en el proceso, lo vistes en la promesa. Yo me convertí en el 1991. En el 1997 llegó una profeta a nuestra iglesia y me llamó. Yo estaba bien atrás y me llamó. ¿Qué te parece? Yo miré para atrás y me dijo: no, es usted mismo. Póngase de pie. Yo, sí, usted, póngase de pie. Y yo me puse de pie y me dijo: usted va a ser pastor. Sí, créetelo. Yo no creí nada. Sí, sé que no me cree, pero usted va a ser pastor. Y yo, sí, cómo no, lo que usted diga, señora. Y veo un avión. Nunca me ha visto, nunca yo le he visto, no me conoce. Veo un avión y el avión tiene un letrero. Y el letrero dice Puerto Rico. Ahí yo empecé a llorar. Hombre, no. Dios a mí nunca me había hablado, nunca, desde que me convertí, nunca, jamás. Por nadie. Yo sabía Biblia, yo había estudiado, tenía un bachillerato en teología y yo no hablaba con Dios, yo oraba y le decía. En el 1997 nosotros comenzamos esta obra, esta iglesia en el 2009. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? ¿Alguien? Suma, Angelito. 12 años. ¿Qué pasó desde que Dios me dijo que iba a ser pastor hasta hacerlo? ¿Quieres que te cuente? Porque haría falta el resto del año. Dios me dio una promesa. Empezó el proceso. Y en el proceso yo no veía a Dios. Dios no te dice: vas a ser pastor, tú estás casado y te divorcias. Dios no te dice: vas a ser pastor y en la iglesia tienes luchas. Que Dios no te dice: vas a ser pastor y la vida es un revolú, que tú no sabes ni la hora que es ni cómo resolverlo.
Y desde que Dios me dijo, vas a ser pastor, hasta que se cumplió la promesa, hubo un proceso doloroso. Pero en ese proceso doloroso yo lloré, yo grité, yo pataleé, pero yo me metí con Dios y yo comencé a conocer quién es Él. Comencé a ver su gloria, comencé a ver cómo Él funciona, comencé a ver las puertas abriéndose, comencé a ver el camino allanándose, comencé a ver cómo yo me acercaba cada día en mi dolor a Él. Una cosa es el proceso y otra cosa es la promesa. Y Dios te promete que en el proceso Él va a estar. Entonces, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vas a ver. Si lo ves, no es fe. Y Él esconde su rostro y Él se retira y Él deja que las cosas pasen. Y cuando las cosas, Él sabe que tú no las vas a soportar, entra, te agarra, te reubica y vuelve y se mueve para atrás. Y cuando ve que tú vas a caer de picada, mete la mano como hace el águila, te agarra, te levanta, te reubica y vuelve y se echa para y deja que la vida siga su curso. Pero nos enseñaron que Dios se mete en todo. Dios se mete en menos cosas en tu vida de las que tú piensas. Mira, lo primero que Dios, y no me gusta decir lo que Dios no hace, pero es mi opinión, eso no es Biblia. Yo opino que Dios no va a hacer lo que tú puedes. Lo de Dios es lo imposible, lo que tú no puedes. Tú no te puedes sanar, Dios te sana. Tú puedes mantener tu cuerpo en shape, Él no va al gimnasio por ti, tú tienes que ir. Él te quiere bendecir, pero Él no va a dar por ti, tú tienes que dar para ser bendecido. Él tiene una bendición para ti, pero tú tienes cosas y Él no va a hacer lo que te corresponde a ti. Si tú puedes, Él no lo va a hacer. Leemos la Biblia para aprender qué nosotros somos capaces de hacer y cómo hacerlo. Pero tenemos que hacer nosotros. Dios ama a mi esposa, pero no la va a amar por mí. Dios me enseña cómo amarla. Me la tengo que amar yo. Entonces Dios está mirándolo todo. Él tiene control de todo. Pero mira, Dios te permite cometer errores. Dios te permite usar tu libre albedrío para pecar. Te lo permite. Ahora, aún en tu pecado, Dios va a virar la situación como un pancake. Y no te estoy diciendo que pecar es bueno, pero a veces Dios usa tus errores y tus pecados para que tú te acerques más a Él. Todo lo malo que te pueda pasar, toda mala decisión que tú puedas tomar, Dios la va a convertir en una bendición. Dios no te juzga, Dios no te condena. Dios te levanta. Dios te apoya. Si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿quién lo levanta? Jehová lo levanta. No te va a dejar en el suelo, no importa lo que tú hayas hecho. Yo te pregunto, ¿quién tiene hijos? ¿Tuyo siempre se porta bien? No. Cuando se porta bien, tú lo amas. Cuando se porta bien, tú lo amas. Y cuando se porta mal. Pero lo amas. Ya. No matter what. Tú lo amas. Entonces, pensamos que Dios es peor que nosotros. Nosotros amamos y perdonamos a nuestros hijos, no importa lo que nos hagan.
Y pensamos que Dios no es capaz de hacer lo mismo. Tenemos una expectativa de Dios bien baja. Y no te estoy diciendo esto para que peques. Te estoy diciendo que la Biblia dice, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No es que peques, pero es que si pecares, si tú te arrepientes, se acabó el problema. Pero Dios te va a decir, ve y no peques más. Pues no peques más. Pero si vuelves a pecar, se repite la historia. Y Él no quiere que tú peques, porque el único lastimado eres tú y los que te rodean. Por eso es mejor no pecar. Y entonces pensamos que Dios va a estar con nosotros cuando nosotros nos portamos bien. Dios va a estar con nosotros no matter what. Ahora, si yo te pregunto, cuando tu hijo se porta mal, ¿tú estás contenta? No. ¿Van a haber consecuencias para él? Sí. Pero eso no tiene que ver con el amor. Cuando tú pecas, Dios se entristece profundamente porque sabe que te estás haciendo daño. Porque el pecado te aleja de Él y tú no eres completamente feliz si no estás cerca de su presencia. No hay un ser humano en la tierra que sea feliz sin Dios. La felicidad que da el mundo es aparente. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se os doy. La paz de Dios es distinta. Lo de Dios es diferente a lo del mundo. Nadie puede ser feliz sin Dios porque salimos de Dios. Él nos creó, Él sopló en nosotros aliento de vida. Él está metido dentro de nosotros. Es imposible que vivamos una vida plena y feliz sin Dios. Hay un lugar dentro del alma del hombre que el único que lo llena es Dios. Y si Dios no está, ese lugar adentro del hombre está vacío. Y el único que lo puede llenar es Él. En la vida hay tribulación. Jesús lo dijo. Tendréis tribulación, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Podemos vivir una vida de victoria plena, sabiendo que Dios está con nosotros, aunque en el proceso esconda su rostro. ¿Alguien ha soltado un hijo? No de mala manera. Señor, te lo entrego, yo no puedo con él. Ya, es lo mejor que podemos hacer. Pues Dios a veces, la Biblia lo dice, que Dios los entregó a sus ¿qué? A sus pasiones desordenadas. Mi amor, si tú quieres estrellarte, yo te lo voy a permitir, estrellate. El papá del hijo pródigo le dio la herencia y lo despidió. Así es el amor de Dios. Éxodo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿No vieron a Dios? Había una promesa: salgan de Egipto para que me celebren fiesta. 430 años después que Dios le prometió a Abraham, ahí estaban ellos, 430 años, mucho tiempo. Y Dios diciéndole a través de Moisés: van para la tierra prometida, ya no van a ser esclavos. Había una promesa, la Pascua, salieron. ¿Y dónde estaba la promesa cuando los egipcios venían a matarlos? Ahora, lo interesante es lo que Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Cuando sales de la esclavitud del pecado pasa lo mismo. Faraón se va a ir detrás con todo su ejército. Te va a atacar por todos los flancos, créemelo. Pensarás que te tiene acorralado, mirarás hacia atrás y vas a ver el polvo de los carros del enemigo. Miras a un lado y ves un monte, miras al otro y ves otro monte, miras para atrás y ves los egipcios cabalgando contra ti. Y cuando miras al frente, a rayos, y aquí lo que hay es un mal. Pero ¿sabes qué va a pasar? Aunque no veas a Dios en el proceso, aunque no veas a Dios en la dificultad, Dios ya envió un viento recio del oriente que soplara toda la noche y en el momento preciso va a aparecer con toda su fuerza, con todo su poder y va a dividir el mal. Cuando tú te creas que ya, no hay break. Ya Dios hizo provisión. Moisés no sabía esto. Moisés no estaba viendo el viento porque el viento no se ve, pero el viento soplaba. Tú no tienes que ver para creer. Tú no tienes que sentir para creer. Tú no tienes que escuchar para creer. Para creer, tú tienes que creer que lo va a hacer. Y a veces lo hace en el último instante. A veces lo hace cuando tú dices no hay remedio. Mira, cuando tú escuchas la historia de Lázaro, tú dices, ¿en serio? ¿Que él esperó 4 días? Sí. Los israelitas pensaban que el alma de la persona se quedaba al lado del cuerpo muerto por 3 días. Pero después del 3 días, se iba. Jesús esperó hasta el 4. Esperó hasta que su cuerpo se pudriera y hediera. Se quedó hasta que lo enterraron, lo embalsamaron y lo taparon con una piedra. Y hay veces que Dios va a esperar. Tú te desesperas, pero Dios es paciente y tranquilo porque Dios está en control. Y le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tu hermano no está muerto. Y a veces pensamos que se murió mi proyecto, se murieron mis planes, se murieron mis oportunidades. Hay mujeres que dicen: ya estoy entrando en edad y se murió mi felicidad, ya no tengo break para ser feliz. Eso es lo que tú piensas. Dios piensa otra cosa. Dios piensa que hay oportunidad para tu vida, que ese hombre que has estado esperando, que te va a respetar, que te va a amar, que te va a proveer, que va a querer los tuyos como si fueran de él, está en camino. Coge esa palabra. A la soltera, agarren esa palabra. Vamos, la jamona. Y los jamones.
Vamos, ¿dónde están las jamonas felices esperando? Ahí está, mira. Hay una allá atrás. Agarre esa palabra. ¿Quién dijo que era tarde? Sí, lo de las jamonas es broma. Aquí no hay ninguna jamona. Aquí hay soltera. Sí, soltera. Un poquito avanzadas en edad. Sí, no pasa nada. Esa gente pensaban que todo se acabó. Nos debiste haber dejado en Egipto y que muráramos allá porque nos van a matar. Hay momentos en tu vida que tú piensas que todo se acabó. Ahora es que Dios está empezando. Cuando yo tenía 31 años, mi vida ya se había terminado. Ya 31 años, yo parecía que tenía 200 años. Lo he vivido todo, lo he hecho todo, no funciona nada, no quiero esta vida, no quiero seguir viviendo, ya se acabó, estoy aborrecido de todo, odio todo. No quiero este mundo. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? Hacen 32 años. Bueno, no, 34. Hacen 34 años. 34 años. ¿En serio? Hacen 34 años yo me trepé en el borde de una ventana en un tercer piso para tirarme de cabeza porque todo se terminó. Me agarré para tirarme de cabeza, feliz de la vida. Me iba a tirar de cabeza porque no quería vivir más en este mundo. Lo que te estoy diciendo es verdad. Todo se terminó. No quiero más vivir. Y Dios estaba allí diciendo, ay, mi amor. Acho, yo te tengo una jeva, brother, que se llama Laurita, Jorge. Ay, yo te tengo una congregación hermosa. Tú vas a... Ay, que se acabó, ¿qué? Acho, si yo ahora es que estoy empezando contigo. No se ha acabado nada. No se ha perdido nada. Son experiencias de vida. El dolor te ha acercado más a Dios. Hoy Dios está más cerca de ti que nunca. Todo se va a arreglar, todo se va a solucionar, todo va a estar bien. Créelo. El mar se abrió, caminaron en seco. Y después que iban ya saliendo, Dios le dijo a Moisés, cierra las aguas detrás de ti para que estos tipos todos se ahoguen. Vamos a acabar con esa gente. No lo ves, no lo sientes, no lo oyes, estás metido en ese problemón que piensas que no vas a salir de ahí. Eso es lo que tú crees. Dios te va a sacar. Dios te va a dar una vida nueva. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Va a haber alegría y felicidad en tu corazón. Vas a tener gozo. Si se cerró una puerta, se va a abrir otra. Tienes que irte de tu trabajo. Dios tiene uno mejor para ti. Vas a ver. Eso es lo que hacen los papás. Termino con David. El profeta Samuel ungió a David como rey. Y Dios le dio una promesa. Pero pasaron años. David era un muchachito, 16, 17 años. Y pasaron años hasta que ascendiera al trono. Entonces, Dios desechó a Saúl. ¿Cuántos saben que Dios desechó a Saúl? Pues Saúl siguió reinando. No sé. ¿Sabes de qué se trata el proceso? De esperar. Y la espera y exaspera.
No hay cosa más difícil que Dios te diga que sea, espera. Mejor que me diga que no. Me gusta que me diga que sí. Puedo bregar con el no, pero el bendito espera. Mira, yo acabo de pasar desde agosto 4 del año pasado uno de los dolores de mi corazón más grandes que yo he tenido en mi vida. Y yo quería hacer algo para resolver esa situación. Y me fui a orar. Yo estaba ready. Esto yo lo voy a resolver de esta manera. Y en oración le pregunté a Dios y Dios me dijo, no hagas nada, espera. A la semana le volví a preguntar y me dijo, no hagas nada, espera. Al otro día le volví a preguntar. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y todos los días le preguntaba lo mismo. Y me dijo, espera. El problema se resolvió mejor de lo que yo hubiera pensado o imaginado. Lo mejor que me pasó el año pasado fue eso. Me rompió el corazón. Sufrí, lloré, juntamente con mi esposa, lloramos y lloramos y lloramos sin consuelo. Hoy yo puedo decir, Señor, gracias. Ahora, ¿qué yo hice? Esperé. ¿Contento? No. ¿Feliz? No. ¿Desesperado? Sí. ¿Confundido? Sí. ¿En ratos amargados? Sí. ¿Atribulado? Todo el tiempo. Tú no te enteraste. Porque antes de bajarme de la guagua, me seco las lágrimas, entro por ahí, te miro y te digo, Dios te bendiga, mi amor. Eso no es hipocresía. Eso es que tú no tienes la culpa de mi problema. Tú necesitas que yo te dé una palabra, tú también tienes los tuyos, yo estoy aquí para servirte. Yo tengo que engavetar los míos y bregar con los tuyos, con amor y con una sonrisa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En medio del dolor, en medio del quebranto, ministrando será ministrado. Espera. Y David tuvo que esperar y Saúl lo quería matar. Y tuvo que tocar el arpa para que los demonios de Saúl se fueran. Y tuvo que matar al gigante. Y tuvo que ser perseguido. Y tuvo que meterse en la cueva. Y allí en la cueva de Adulán con 40 gente que estaban aborrecidos como él. Antes de que Dios te lleve al trono, te va a pasar por el desierto. Te va a pasar por... ¡Ay, mi amor! Antes de que Dios te dé la victoria, tú vas a tener que decir, ¡ay, no puedo más! Y un día se murió Saúl. El día que Dios quiso. Y David tuvo que honrar a Saúl. Y Dios se lo puso en las manos y no le hizo daño al ungido de Jehová. Y hay un testimonio en la Biblia que tú no levantas las manos contra los ungidos de Jehová. No importa lo que te hagan. Injustamente. ¿Cómo bregamos con la injusticia cuando Dios esconde su rostro? ¿Cómo bregamos con la espera cuando Dios esconde su rostro? Hay una promesa
hay un proceso. Dios te promete que en el proceso Él estará. Ponte sobre tus pies. Este mensaje es para los abatidos, para los necesitados, para los que tienen problemas y situaciones, para los que no saben qué hacer con el dolor, para los que han experimentado pérdida, frustración, desilusión, porque lo que te hicieron no es justo. Pero en tu problema, en tu situación, en tu soledad, en tu tristeza, tu Dios está. Por eso Ezequiel llamó a aquella ciudad Jehová Shama. Jehová está allí. Antes de terminar, repite esta oración con nosotros, por favor. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único Señor y mi único exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.